Muy bien, muy bien. ¿Dónde Buen día, estás? sí, 3 horas menos que en Buenos Aires. Estoy en la Ciudad de México, en el centro, en una de las avenidas más importantes, Paseo de la Reforma, que hoy está habilitada como todos los domingos para que haya miles de personas en bici, patinando. Y además, detrás mío tengo a uno de los lugares más emblemáticos, más conocidos y más espectaculares de la Ciudad de México, que es el Bosque de Chapultepec. Me imagino que lo pueden ver ahí Sí, a mis divino. espaldas, detrás de esa calavera, detrás de la calavera, porque estamos justamente un día después del Día de los Muertos. Es un bosque que es considerado el bosque urbano más importante del planeta. Están muy orgullosos y orgullosas acá en México del bosque de Chapultepec, que además en algún momento fue residencia de presidentes, después se cambió, los presidentes se trasladaron a otro lugar que se llama Los Pinos, que hoy a la noche también para C5N vamos a transmitir desde Los Pinos en directo, pero el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo: los Pinos ya es casi como un símbolo de ostentación, de corrupción, y decidió trasladarse al Palacio Nacional, y además mañana se va a encontrar efectivamente con el presidente electo Alberto Fernández. Exactamente. ¿Cuál es la repercusión que en México está teniendo la presencia del presidente electo Alberto Fernández? Muchísima, María Belén. Toma en cuenta que hay todavía una opinión bastante generalizada de que a México no le importa América Latina, que solo mira hacia los Estados Unidos, porque obviamente está el Claro. tema del muro, la cantidad de gente de México que vive en los Estados Unidos, el tema de las remesas, de los pasos fronterizos. Sin embargo, desde que llegó Andrés Manuel López Obrador a la presidencia, dio unos gestos muy interesantes que además en C5N estuvimos analizando con el Gato Silvestre durante todo el año. Primero, decidió mirar hacia América Latina e intervenir en el Grupo de Lima, ese grupo que nació para aislar a Venezuela y provocar la caída de Nicolás Maduro, y dijo: no, yo no estoy a favor ni de una intervención militar extranjera, ni de que caiga por una insurrección armada Nicolás Maduro. Vayamos a una negociación. Primer punto. Segundo punto, decidió tomar la presidencia de la CELAC. Esto es, desde el año que viene, México va a estar al frente de la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños que estaba absolutamente congelada, porque a las derechas regionales no les interesa la integración. Entonces, de la misma manera que congelaron Mercosur, congelaron UNASUR, congelaron la CELAC. México dijo: nos importa y mucho todo lo que pasa en la región. Por lo tanto, queremos la presidencia de la CELAC. Y en tercer lugar, como gesto muy importante, decidieron darle asilo en su embajada en Quito a personas perseguidas por el presidente actual, Lenín Moreno. Gabriela Rivadeneira, la ex presidenta de la Asamblea Nacional de Ecuador, está en la Embajada de México en Quito. Está también Soledad Buendía, una asambleísta muy importante del movimiento de Rafael Correa. Si bien es cierto que México tiene una tradición de larga data de dar asilo político, recordemos que acá la residencia León Trotsky es un museo, acá se le dio asilo político a mucha gente que se escapó de la dictadura de Franco, a muchos judíos que se escaparon durante la Segunda Guerra Mundial perseguidos por el nazismo. México tiene una larga tradición argentinos de también, asilo Pedro. político, pero en el... Bueno, Claro, lo iba a durante la agregar, dictadura, efectivamente, durante la dictadura en la Argentina, los famosos Argenmex. Recordemos que hubo gente, argentinos, argentinas, el expresidente Héctor J. Cámpora, que estuvieron en la Embajada de México en la Argentina durante mucho tiempo y después vinieron a México. Esto es, hay una tradición de asilo, pero en el contexto latinoamericano, hoy, darle asilo político a las asambleístas perseguidas por el gobierno de Lenín Moreno es un gesto político muy fuerte. Y el cuarto gesto que hay que resaltar es la visita de Alberto Fernández, que acá es de doble vía. Alberto Fernández decide que su primera visita es a México y, por supuesto, Andrés Manuel López Obrador lo recibirá mañana en el Palacio Nacional como un presidente electo y con todos los honores. Y además del gesto político, obviamente la integración regional, se busca también un acuerdo comercial bilateral y también entre empresarios argentinos y mexicanos. ¿Qué se espera de la reunión con los empresarios mexicanos y con Carlos Slim principalmente, ¿no?, que también tiene negocios en nuestro país a través de una operadora de telefonía celular? Es muy importante lo que señalás, María Belén, porque hay que tomar en cuenta
que estamos hablando de un eje de dos de los países más importantes de la región. Y sin minimizar a los países pequeños, que tienen su lugar, por supuesto, pero el poderío económico de Estados Unidos, de México, de los Estados Unidos de México, que es el nombre real, de México, de la Argentina y de Brasil es incuestionable. Que hoy tengan un signo político, en el más amplio sentido de la palabra, en una misma línea, Argentina y México, cambia el contexto regional también desde lo económico, no solamente lo político, lo diplomático. Como bien decías, hay empresas mexicanas muy poderosas, algunas ya están en la Argentina, lo sabemos, y miran seguramente con mucha atención y con mucho interés a un gobierno con el que se sientan, a un próximo gobierno con el que se sientan a negociar con mayor afinidad que con un gobierno que básicamente miraba hacia los Estados Unidos. Pedro, Mariano Hamilton, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Mariano? Todo bien. Pedro, igualmente frente a esto que estás contando, yo igual tengo la sensación de que hay cierto aislamiento más allá de esto que vos decís que Argentina y México tienen el mismo rumbo político, porque en realidad están distanciados por un largo territorio y en el medio tenés un montón de actores que tienen otro signo político y son actores muy importantes, como el caso de Brasil. Incluso hay que ver qué es lo que pasa ahora con Uruguay, qué es lo que pasa con Piñera, qué es lo que pasa con Evo Morales, qué es lo que pasa... O sea, siento como que no hay una corriente como parecida a la que hubo hace una década aproximadamente, en donde vos podías como confluir hacia lugares mucho más interesantes como UNASUR, el Mercosur, la CELAC. Ahora siento yo como que todo es mucho más complejo y mucho más difícil. Mira, es verdad, los tiempos cambian, no cabe la menor duda, no es el mismo momento que en el año 2005 cuando se le dijo que no al ALCA, que en ese momento Claro. Todavía Evo Morales era un dirigente social que participó de la contracumbre en Mar del Plata, de Rafael Correa no teníamos noticias en ese momento, pero es muy importante. Mira, te lo voy a decir de una manera. En el Washington Post hace unos días publicaron un artículo cuyo título es "Estamos frente a una nueva ola antineoliberal", tomando en cuenta las protestas que hubo en Ecuador, que claramente fueran en contra del Fondo Monetario Internacional, lo que estamos viendo ahora, el estallido social en Chile y por supuesto el cambio del signo político en la Argentina. Lo que pasa que no es menos cierto dos cosas. En primer lugar, que México, con los gobiernos neoliberales que tuvo, no miraba tanto a América Latina. Claro. Acá hay un cambio desde que López Obrador llega. Lo que pasa que también el contexto político en el que llega López Obrador, en diciembre del año pasado, era un contexto donde los dos principales países de América del Sur estaban con gobiernos de derecha, Claro. Mauricio Macri y Jair Bolsonaro. Bueno, en uno ya cambió de signo, por lo tanto el acercamiento a la Argentina, por lo que dije antes, que es un país muy importante en lo económico, en lo político, en lo diplomático, en lo deportivo, Mariano, estoy acá en México, el Diego, 1986, es clave, hay algo muy fuerte que une a la Sí, sí, Argentina y sin duda. México, también con el tema del fútbol, que trasciende la política. Es verdad, pero que tiene algo muy fuerte en esta unión, y lo que decía María Belén de los famosos Argenmex, el exilio argentino en México dejó una marca, Sí, claro. y la gente que se fue de la Argentina a México y retornó a la Argentina tiene la marca de la importancia de lo que es México en lo cultural. México es una potencia cultural de primer nivel, precolombina, con monumentos que son impresionantes y con un gobierno que quiere rescatar otra vez las tradiciones precolombinas y no quedarse solamente con aquello heredado de la época de la colonia, que no es menos importante, por supuesto, pero que hay una intencionalidad de hacer florecer otra vez las 1000 caras culturales que tiene México. Y en ese sentido, tener afinidad hoy política, y cuando digo afinidad en el más amplio sentido de la palabra, con uno de los países más importantes, como es Argentina, te permite dar un paso hacia adelante. Está claro, Mariano, que hoy las derechas en la región están debilitadas. Claro. Con lo que pasa en Chile, como bien dijiste, lo que pasó en Ecuador, y sabemos que con Jair Bolsonaro son muy pocas las personas que se quieren sacar una foto. Incluso las derechas latinoamericanas
incluso las derechas latinoamericanas, no quieren sacarse demasiadas fotos con Bolsonaro. Aprovecho que te tenemos aquí para preguntarte justamente sobre la moderación demostrada en las últimas horas por Bolsonaro en cuanto a que si bien él no va a asistir a la asunción de Alberto Fernández, sí enviaría un representante y los que quieran ir pueden ir, dijo él. Y por otra parte también la conversación telefónica entre Donald Trump y Alberto Fernández, que fue significativa en cuanto a mostrar su apoyo, que ya lo hizo, digamos, la directora ejecutiva del Fondo Monetario Internacional para comenzar con negociaciones, la incidencia que tiene Estados Unidos en el Fondo Monetario y, digamos, te diría una relación en ciernes que Alberto Fernández la definió como madura, por lo menos establecerla en los próximos años durante su mandato con el país del norte. Sí, a ver, acá hay un tema interesante que planteaste, porque vos uniste a Bolsonaro con Trump y efectivamente, por muchas de sus características, tienen puntos en común. Podemos decir, muchas veces por las expresiones misóginas, racistas, homofóbicas, tienen muchos puntos en común. Pero Trump está al frente del país más poderoso del planeta. Sí. Lo que no sabemos, ¿por cuánto tiempo? es si hubo algún tipo de conversación entre Trump y Bolsonaro diciéndole al brasileño, baja un cambio, mirá que la Argentina es importante, mirá que lo voy a llamar a Alberto Fernández, que lo voy a tratar bien, así que baja un cambio, no nos podemos pelear con la Argentina, Sí. el contexto regional Yo creo que no pasó, da para que te pelees con la Yo Argentina. creo que pasó. Yo Vos creo que sabés no. Yo creo que no hubo pasó. ningún llamado, pero no hubo lo ningún sé. llamado de Trump a Bolsonaro. Lo que sí hubo fue se dio cuenta Bolsonaro que Trump lo llamó a Alberto Fernández. Leyó los diarios. Por primera vez dijo, che, pará, Trump lo está llamando a Alberto Fernández y le dice que le va a dar su respaldo y yo estoy haciendo toda esta payasada de pelearme no y de Trump a enojarme. Bolsonaro, pero sí, digamos, a través de representantes Sí, sí. le hicieron notar eso. Por otra parte, preguntarte por la relación de la Argentina y Brasil, que es muy importante, más allá de quienes sean los primeros mandatarios, por el acuerdo comercial que rige en el marco del Mercosur y por obviamente nuestra relación bilateral comercial, que es tan importante y hay muchos empresarios que están mirando a ver cuál puede llegar a ser esa relación, ¿no? Futura. Mira, yo te diría que hay como tres niveles. Sí. Uno, el Bolsonaro presidente y el Alberto Fernández candidato. Un segundo nivel, el Alberto Fernández ya triunfante. Y el tercer nivel, por supuesto más importante, va a ser cuando Alberto Fernández asuma como presidente de la Argentina. Por más que pueda haber diferencias, por más que pueda haber enfrentamientos y que a Bolsonaro lo haya irritado y mucho, y es comprensible que Alberto Fernández haya visitado a Lula da Silva en la cárcel y pida su liberación, está claro que hay presiones del sector empresarial, del sector diplomático, de la historia, como para no pensar en que Bolsonaro pueda llevar esta tirantez entre ambos países al extremo. Me estoy aventurando, a mí no me gusta hacer pronóstico, pero tiendo a pensar que incluso este Bolsonaro puede bajar por lo menos un cambio, aunque no venga a la asunción de Alberto Fernández, para pensar que lo económico y lo diplomático es importante. Uno se puede preguntar, ¿Brasil puede prescindir de la Argentina? Y sí, puede prescindir del resto de América Latina, puede prescindir del mundo, pero no es difícil. Brasil también es parte del BRICS, Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica, no se puede pelear con todo el mundo y además el mundo también comprende que por más que Bolsonaro pueda tener muchas veces expresiones hirientes, hoy es el presidente de Brasil. Y eso yo creo que Alberto Fernández también lo tiene claro. Por supuesto. Bueno, vamos a escucharte esta noche también en C5N con tu análisis especial, haciendo la cobertura de la gira de Alberto Fernández por México y quizás tenga una próxima conversación con vos en el programa de la tarde, Dios quiera. Muchas gracias, Pedro. Déjame compartir con ustedes también un paneo. Acá le digo a Ramiro que mueva un poco la cámara, porque no solamente estamos viendo el castillo Chapultepec, Qué por lindo. supuesto, y esa calavera tan emblemática al Día de los Muertos, que veamos un poco el paseo de la Reforma, Ramiro, acá la gente paseando de lo más tranquila, con perros, con patines, bicicletas. Vamos a llegar también al Ángel de la Independencia, que es uno de los lugares emblemáticos de México. Ahí lo van a ver, el ángel, ahí está el ángel dorado de ese monumento. Hay una fuente también muy emblemática. La gente saludando a la Argentina, ¿ven? La gente ya saluda
a la Argentina. Esto no está planificado, estamos en vivo acá con las cámaras del C5N Sí, y en manda México, tejiendo este vínculo o fortaleciendo este vínculo entre la Argentina y México. Ahí creo que ven bien el ángel de la independencia. Sí, ahí se ve. Atrás del ángel de la independencia está repleto de toda la simbología del Día de los Muertos. Vamos a ver si después grabamos unas imágenes porque dale. realmente son espectaculares. Dale. Espectaculares. Si llego Ya a lo hablar con vamos vos a la hacer tarde, durante el porque día. ahora Ya no se hay, las vamos a mandar. no hay más tiempo, después compartimos, porque he estado el Día de los Muertos en México, cómo lo celebran. Muchísimas gracias, Pedro, un placer.